Buenas noches, profesora Roxana. Bueno, le pido las disculpas del caso que no haya podido exponer el día de hoy. He estado intentando poder hacer una videoconferencia por Zoom, pero no lo he logrado. Parece que no sé manejar mucho el Zoom. Pero bueno, espero que por acá pueda más o menos explicarle un poco el tema que iba a exponer el día de hoy. Bien, profesora, a mí me tocó exponer la sentencia 1739 de 2018 eh, de Óscar Ugarteche Galarza en Lima. Esta sentencia justamente dio inicio el día 12 de diciembre del 2012 en razón que el señor Óscar Ugarteche Galarza interpone demanda de amparo contra el Registro Nacional de Identificación, la RENIEC. Específicamente, el señor Ugarteche interpone demanda de amparo contra la RENIEC hacia dos resoluciones, principalmente, las resoluciones registrales 1258-2012 y 947-2012. ¿Qué son estas resoluciones registrales? Estas resoluciones registrales generaban o impedían el reconocimiento en el Perú, en nuestro país, del matrimonio homosexual celebrado él y su esposo en México, en la Ciudad de México. Entonces, consideraban, o el señor Ugarteche, que lo que se estaba realizando ahí era propiamente la vulneración de su derecho a la igualdad y a la discriminación en mérito propiamente a su orientación sexual. Esa es la interposición de demanda del señor Ugarteche. RENIEC contesta la demanda y alega dos temas puntuales, ¿no? Uno en cuestión de forma y la otra en cuestión de fondo. En lo que corresponde a cuestión de forma o aspectos propiamente formales, llamémoslo así, podría ser, habló de la competencia, habló de los plazos procesales, ¿no? Y se centró más que todo en la excepción de prescripción, es decir, considerando que la interposición de la demanda del señor Ugarteche había sido de manera extemporánea, ¿no? Lo había presentado fuera del plazo. Adicionalmente a ello, hace referencia que el debate no justificaba recurrir a la vía de amparo cuando existía una vía igualmente satisfactoria, en este caso el proceso contencioso administrativo, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la forma, y con respecto al fondo, es decir, a los aspectos ya propiamente de fondo, o la petición exclusiva que ya solicitaba Ugarteche, que era que se le reconozca su matrimonio igualitario que había sido celebrado en México, aquí en el Perú. Sin embargo, RENIEC refiere de que no era posible inscribirlo en el Perú, dado que en nuestro país no está regulado el matrimonio igualitario, y por lo cual sería pues improcedente, infundada su demanda, ¿no? Eso es más que todo los antecedentes de los hechos del caso. En primera instancia, se rechaza la excepción de prescripción planteada al momento de interponer la demanda. ¿Por qué? Porque se hace referencia que evidentemente Ugarteche, al momento de interponer su demanda, no habría sido esta extemporánea, dado que se debería haber contabilizado a partir de que él toma conocimiento propiamente acá en Perú, no en México, porque no iba a poder hacer mayores actuaciones en México, sino aquí en Perú. Y por otro lado, eso en síntesis, ¿no? Eso es lo que lo que hace referencia respecto a su contestación de demanda. Ahora, en cuestiones de fondo, la RENIEC
hace las siguientes consideraciones que son bastante puntuales. Dice una de ellas que si bien es cierto, aquí en el Perú existe o existirían tratados internacionales que reconocen ya de por sí a las comunidades y a las personas LGTBIQ, sin embargo ello no genera que en este caso la Constitución sea diferente o que la Constitución esté establecido desde otra forma o de otra óptica. Eso es lo que contesta en términos medios la RENIEC. Ahora, el séptimo juzgado constitucional de la Corte de Lima declara fundada la demanda en base a algunas consideraciones que ellos hacen referencia, ¿no? Dice que nada le impide al juez constitucional hacerla de algunas veces de legislador si es que lo que va a plantear no va contra el texto constitucional. Eso es lo que hace referencia el juez del séptimo juzgado constitucional. Luego hace referencia que se tendría que hacer una lectura evolutiva de la Constitución en cuanto a la evolución del reconocimiento del matrimonio igualitario. Hace referencia a que la RENIEC habría incurrido en una actitud discriminatoria en razón de no haber aceptado el reconocimiento del matrimonio igualitario, pese a que en el extranjero sí se le habría aceptado o sí se habrían casado estas dos personas que tienen el mismo sexo, ¿no? Y por otro lado también señala de que el carácter laico del Perú no debería permitir que se admitan consideraciones de tipo religioso para denegar la existencia de matrimonios igualitarios. Eso es con respecto al pronunciamiento del séptimo juzgado constitucional. En segunda instancia o en grado, la apelada, se revoca la apelada alegando que era fundado la excepción de prescripción deducida y que la demanda habría sido planteada fuera de plazo. Pese a ello, o sea, siguen mencionando que la demanda habría sido planteada fuera de plazo por cuestiones de forma, ¿no? Que no se habría dado dentro de los plazos establecidos. En razón de eso, ya el señor Ugarteche plantea su recurso de agravio constitucional que permite pues que este caso que estamos viendo en este momento llegue hasta el Tribunal Constitucional para que sea evaluado. Luego de todo este análisis o de estos antecedentes, paso a explicar cuáles serían los fundamentos del Tribunal Constitucional y cuáles son los votos singulares y discordantes que existieron en esta sentencia. En primera cuenta, esta sentencia, el magistrado Ferrero, Mirando Blume y Sardón votaron por declarar improcedente la demanda de amparo. Los magistrados Ledesma, Ramos y Espinosa Saldaña votaron en minoría por declarar fundada la demanda. Sin embargo, por mayoría en votación, se declaró improcedente la demanda de amparo, ¿no? Eso fue en los términos que se llevaron. Los magistrados coincidieron en su mayoría con respecto al plazo, que estaba dentro del plazo, por dos sentidos, ¿no? Lo primero, habían hecho referencia que se tenía que tener por notificado del señor Ugarteche cuando toma conocimiento aquí en Perú. Y aunado a ello, si así fuese, haciendo el descuento de los días que no han sido feriados, los domingos, los días no laborables, entre otros, el señor Ugarteche estaba dentro del plazo. Es decir, no había un plazo extraordinario, no se había pasado el plazo, estaba en los días 56.
así que está dentro del plazo. Y en cuanto a forma y en igualdad de pronunciamiento, todos los magistrados habían coincidido que evidentemente la sentencia estaba planteada dentro del plazo. Bien, respecto al fondo y al voto singular por el magistrado Ferrero Costa, él hace una introducción muy amena, señalando que él no tiene ningún problema con las personas homosexuales, no tiene ningún problema con el reconocimiento incluso de los derechos que ellos que se les protege, ¿no? Y que no tiene que estas personas con una orientación sexual distinta deberían estar exentos de todo tipo de discriminación. Sin embargo, su fundamento de improcedencia o su voto singular de improcedencia únicamente hace referencia a que algo muy interesante. Él refiere un punto interesante. Lo primero que hace referencia es al matrimonio. Él señala de algún modo que el matrimonio tiene bases muy establecidas en lo que concierne a una finalidad, ¿no? Y esta finalidad es de traer hijos al mundo. Esta finalidad es de que el hombre y la mujer de algún modo puedan traer descendencia. Hace un análisis interpretativo de lo que es el matrimonio, de lo que es el concubinato, y se ampara en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23.2, la Declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 23.2, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 17.2, en las cuales todos hacen referencia que el matrimonio corresponde como pilar o como base fundamental que estos deberían realizarse entre el hombre o el varón y la mujer. Eso es lo que hace referencia el magistrado Ferrero, ¿no? Indicando además pues que existe pues una diferencia clara entre un matrimonio heterosexual y un matrimonio homosexual, ¿no? El primero permite una descendencia conyugal y el segundo, el matrimonio o la unión homosexual, como le ponen ellos el término, no desencadena en ello, ¿no? Y señala que en todo caso la RENIEC habría resuelto acertadamente no permitirle la inscripción del matrimonio porque en buena cuenta estaría vulnerándose los tratados que he hecho referencia, tratados internacionales, la Constitución y el Código Procesal Civil que establecen los parámetros a seguir o los lineamientos a seguir para realizarse un matrimonio aquí en el Perú, ¿no? Entonces, finalmente cierra el magistrado Ferrero señalando que ellos no tendrían que realizar una suerte de ser una suerte de legisladores, no, sino que ellos están elaborando, trabajan justamente para hacer cumplir la Constitución y no realizar en su defecto pues legislar, ¿no? Porque estos cambios que podrían darse tendrían que darse bajo la aprobación en su defecto de la legislación, de que el Congreso apruebe una legislación o la reforma de la Constitución, más no mediante una resolución del Tribunal Constitucional. Esto es con respecto al magistrado Ferrero. Luego el magistrado Miranda Canales, su voto singular hace referencia que
Se ampara en el artículo 5.2 del Código Procesal Constitucional, que establece que existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado. Es decir, el magistrado Miranda Canales hace referencia que mediante esta vía no sería la vía idónea para poder proteger lo que se encontraba solicitando en este caso la parte demandante, ¿no? Y que en todo caso esto se debió realizar mediante una vía igualmente satisfactoria, que sería pues mediante un proceso contencioso administrativo. Fue bastante escueto el magistrado Miranda Canales, señalando que tendría que ser por esa vía la vía mayor, más idónea. Y disculpe doctora, el magistrado Ernesto Blumen Fortini también hace referencia a consideraciones o argumentos bastante similares a las del magistrado Ferrero Costa, ¿no? Señalando también que el matrimonio en el Perú es una entidad que se realiza entre hombre y mujer, que la lectura literal de la Constitución establece que esto tendría que ser así. Inclusive hace una referencia a una opinión consultiva del 2017 de Costa Rica, donde en algún punto se señala de que este matrimonio tendría que darse únicamente entre hombre y una mujer. Y que eventualmente pues no se estaría hablando o no se estaría tratando de una forma de discriminación frente a las personas del mismo sexo, en atención porque no existe en nuestro ordenamiento una norma que ampare que evidentemente el matrimonio igualitario se dé en nuestro país. Si fuese el caso así y venga y se quiera inscribir un matrimonio igualitario y no se le permita, entonces ahí estaríamos hablando de un tema discriminativo y peyorativo. Sin embargo, al no entender nuestra legislación aún vigente o activo actualmente la posibilidad de inscripción o la posibilidad de realizarse un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, no podríamos estar hablando de discriminación, ¿no? En tal sentido, lo que tendría que hacerse es un cambio, una modificación propiamente a la Constitución. Es lo que dice el magistrado Blume Fortini. Y el magistrado Sardón de Taboada también nos señala de la misma forma, ¿no?, los mismos o similares fundamentos que los magistrados anteriores. Nos habla de que existe dos elementos esenciales del matrimonio. Uno que es la unión voluntaria y lo segundo que esto tendría que realizarse entre varón y mujer. Y que evidentemente no es permitido o es absurdo entender que se pueda reconocer un matrimonio igualitario cuando de dos personas que tienen el mismo sexo, ¿no? Entonces, se estaría realizando una lectura sesgada de la Constitución, queriendo asemejar o entender que existe la posibilidad de la inscripción de un matrimonio igualitario, ¿no?, cuando no correspondería. Y también hace referencia a la Convención Americana de Derechos Humanos, así como también a la Constitución, el artículo 2.2. Eso sería respecto a él.
Finalmente, el magistrado hace referencia a que este tipo de cambios, este tipo eh, de reformas tendría que hacerse mediante una reforma constitucional y no debería realizarse mediante una resolución del Tribunal Constitucional, ¿no? Porque se entendería que los magistrados estarían usufructuando y abusando de algún modo de las funciones propiamente establecidas para las cuales fueron conferidos, ¿no? Y que en su defecto no podrían sustituir la función propiamente de los legisladores. Entonces también tiene un fundamento, un argumento muy similar y muy parecido a eh, a los magistrados anteriores. Y finalmente el magistrado Ledesma Narváez y el magistrado Ramos Muñoz hacen referencia conjuntamente con el, el magistrado Espinosa Saldaña Barrera. Ellos hacen referencia, si bien es cierto, hacen referencia primero a una opinión consultiva del 2017 de Costa Rica y hacen referencia a una lectura diferente de la Constitución. Inclusive mencionan que el matrimonio tendría que ser visto y considerado una forma evolutiva, es decir, tendría que haber evolucionado de algún modo para entenderse que no necesariamente tendría que ser hombre y mujer, sino tendría que haber habido o existido de acuerdo a, a los cambios y de acuerdo al tiempo, a la condición social y a la condición de los cambios que se vienen dando en el tiempo, tendría que hacerse la lectura diferente de lo que, de cuál es el concepto, cuál es la concepción de matrimonio. Y en ese sentido se debería entender que matrimonio no necesariamente tendría que ser de mujer y hombre, sino puede ser mujer y mujer o hombre con hombre, ¿no? Tocan bastante la opinión consultiva de Costa Rica 2017, en el cual de algún modo recomiendan a los estados latinoamericanos que lo que se puede, que el matrimonio igualitario sea implementado o sea implantado en las constituciones de dichos países, ¿no? Y hacen hincapié mucho al tema de el derecho a la igualdad, el derecho de formar una familia. Como toda persona tiene derecho a tomar la decisión con quién compartir sus días, con quién formar una familia, a la libertad de poder decidir, ¿no? Hacen un análisis bastante extensivo de lo que es familia, de lo que es matrimonio, de cómo se ha venido dando en otros países y cuál es la evolución propiamente del matrimonio, ¿no? Sin embargo, no fueron considerados porque no se llegó a alcanzar la totalidad de votos. Mi opinión particular es una sentencia con bastante desarrollo, al menos de los de los cuatro magistrados, porque hay uno que solamente hizo un desarrollo bastante breve, pero hacen un desarrollo interesante en el que es materia de cuestionamientos, ¿no? Por un lado, cuestionamientos más que todo por la forma de querer hacer los cambios. Yo particularmente, ya mi opinión personal y a manera de crítica, considero que los fundamentos han sido muy bien dados por cada una de las partes. Sin embargo, estoy totalmente de acuerdo con la comunidad LGTB, con los derechos que son vulnerados de la comunidad LGTBIQ, de los derechos que esto debería acarrear, ¿no? El matrimonio definitivamente debería regularse en nuestro país, y eso de algún modo va a traer colación a lo que subsigue, ¿no? Que son el reconocimiento de familias homoparentales,
que son el reconocimiento del derecho a la identidad de los menores nacidos en familias homoparentales. Entonces todo tiene un camino, ¿no? Todo se desprende de uno solo. Y yo creo que es un primer paso. Sin embargo, creo también que no es la forma de hacer los cambios. En definitiva, definitivamente el Tribunal Constitucional no es legislador. El Tribunal Constitucional no está para generar leyes ni para legislar, porque para eso tenemos al Congreso, para que el Congreso se encargue de eso. Sin embargo, el Congreso lamentablemente no tiene buenos asesores o tendría que legislar en cuanto a norma y en cuanto a la evolución de nuestro país y en cuanto a las minorías, ¿no? Que son invisibles, más no por asuntos de moralidad o por asuntos de ideas, de pensamientos. Y eso es lo que todavía tenemos en el Congreso. Así que comparto algunos argumentos de la Tribunal Constitucional con respecto de algunos magistrados, porque siento que están bien fundamentados, y también comparto otros. En realidad pienso yo que el camino no fue por el tribunal, o el camino no es por ahí. Yo creo que el camino es iniciar una legislación que se realice una reforma constitucional, que es la única que de algún modo va a hacer que se respete y que respetemos todos, que se realice pues un referéndum y una reforma constitucional y de esa manera se pueda respetar estos derechos. Porque la salida podría ser la salida del Tribunal Constitucional, pero creo que no es la más idónea. Bueno, profesora, espero que le haya parecido interesante este tema. A mí realmente me pareció muy interesante. Es una sentencia de 75 hojas, muy bien explicada y bueno, esperemos que esto vaya mejorando en el camino. Muchas gracias y gracias por el curso.